Nuestro primer invitado, yo quiero arrancar por un adjetivo calificativo desde mi corazón, ¿sí? Al tener esta charla. Hernando Rojas Rentería Chalo es un hombre químicamente bueno. Profe, usted es bueno en todo. Usted es un ciudadano ejemplar. Usted es un gran profesor. Usted es un hombre entregado completamente a conservar la memoria histórica de Cali. Y usted lo ha hecho siempre, desde que yo lo conozco. Hemos estado a veces cercanos por razones de nuestra tarea, otras veces lejanos, pero lo que siempre me ha llamado la atención es que usted siempre es así, afectuoso, cariñoso, locuaz, es amigo de los amigos. Yo quiero primero que todo, antes de esta charla, profesor, decirle eso desde mi corazón. Usted es un hombre químicamente puro. ¿Cómo está? Bien, hombre, Jairo, muchas gracias por tus palabras. Y pues también tú eres una persona que, por ejemplo, en mi casa te admiramos mucho. Y en casas han sido fanáticos tuyos de Muchas tu gracias. trabajo. Uh-huh. Bueno, profe. Profe, ¿por dónde comenzamos? Me parece que hacer ese recorrido, a ver de su memoria que es privilegiada, enlazándola un poquito con el presente. Fíjate qué lindo pretérito y presente. Hablar precisamente de lo que es el Centro de Memoria Cultural de Cali, porque aparte de ser docente de la Autónoma, trabajas con la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali. ¿Qué es ese centro? El centro es Centro de Memoria Cultural. Hacemos la memoria cultural de lo que ha sido la ciudad, tanto de los patrimonios, de etnia, de completamente cultural y lo social. Y se trabaja, por ejemplo, en relación a todo lo que ha sido la memoria, por ejemplo, el radio, la historia de la radio en Cali, desde 1930, que hemos hecho trabajos con él. 1930. 1930. ¿Qué te acordás? ¿Cómo era esa historia de 1930? Historia No porque la hayas vivido, sino no, porque no la viví. No la viviste, pero Mis abuelos me te la han contaban. contado. Sí, me la han Te contado. la han contado y la tenés en texto, Sí. seguramente. Y por en ahí. textos también, obviamente. Y toda esa historia me ha llamado la atención, por ejemplo, ¿Cómo era? ¿Qué te acordás de eso? Me acuerdo, por ejemplo, de los primeros programas. La Voz del Valle, que fue de las primeras también. Sí. Y los hermanos que una tarde ensayaron, los hermanos Rivas, que ensayaron en un garaje cómo hicieron la primera transmisión, ¿ya? Ellos se volvieron muy famosos después cuando vienen, que nace aquí Todelar, la cadena Todelar, por ejemplo. Sí. Con los hermanos Tobón de la Roche. ¿Te acuerdas en qué época? Más o menos como en 1950 más o menos. Don Bernardo Tobón de la Roche. Bernardo Tobón de la Roche, sí. Ajá. Y después vinieron otras emisoras. Sí. Y Radio Libertador. Radio Libertador, Pacífico. Sí, esa era RCN. RCN. Radio Pacífico, ¿no era que llamaba así? Sí. Las emisoras que estaban en el edificio Columbus, La Voz de Cali. Ah, claro. La Voz de Cali. No, a la vuelta. A la vuelta del Teatro Aristide. Columbus, sí, Columbus era en Santa Rosa. Santa Rosa, en la novena. Es que al lado del Teatro Colón. ¿Ah? Al lado del Teatro Colón. Sí, enseguida el Teatro Colón había una entradita, una puertica pequeña, y uno por ahí entraba a lo que era el circuito Todelar, pero ya tenía 5 emisoras. Mira, La Voz de Cali. La Voz de Cali. La Voz de Cali, Radio El Sol. Radio El Sol. Radio Eco. Radio Eco, y allí trabajaba el papá de unos amigos, Joaquín Marino López. Joaquín Marino López. Le mandamos un saludo a Joaquín Marino López, hombre. A Franco. A Fernando Franco. Paz descanse. Y mi abuelo, por ejemplo, en mi casa somos... Te venía una cosa, perdona. Sí. ¿Por qué era que uno dice que en paz descanse? Que en paz descanse, pues que ya esa persona tiene que estar descansando, ha vivido suficiente. ¿Será que uno descansa por allá en el otro lado? Ojalá, hombre. ¿No se sabe? Ojalá. ¿Vos qué opinas de eso?
Pues ahora me doy cuenta que sí esa palabra está bien dicha. Mi suegra se murió hace unos días Sí, y un sufrimiento increíble. Vivió 98 años y 98. demasiados años y no, verdad que gozamos mucho con ella muchas cosas y se aprendió muchas cosas. Y ella ya los últimos meses sí necesitaba descansar, estaba sufriendo mucho. Y que en paz descanse, está con Dios, uno dice. Y en verdad está descansando. Y nosotros nos quedó la satisfacción de haber vivido muchas cosas buenas con ella, siendo una suegra, ¿no? Buena, Y en verdad, la buena gente, suegra, buena una suegra, buena suegra, buena sí. suegra. Se ponía más de parte mía. ¿Verdad? Que Increíble. tu esposa. Sí. Bueno, estamos hablando con Hernando Rojas Rentería Chalo, profesor, su nombre, como ustedes lo ven, muy querido, es un hombre que le llega a todo el mundo, es un ciudadano y un verdadero caleño raizal entregado a la historia de Cali. Vamos a seguir conversando con él. Nos pueden siempre ustedes o dar me gusta, pueden ustedes comentar, pueden ustedes tener notificaciones activado para que cuando tengamos una transmisión, ustedes estén con nosotros. Y también nos pueden escribir a WhatsApp 315-632-1201. Y atención, para nosotros estar para todo el mundo como estamos en este momento, estamos gracias a la tecnología que nos da en Cali Hotelco, su componente de negocio que es Internet. Un Internet interoceánico, un Internet Level 3 seguro para todo el mundo que nos da en Cali, nuestra empresa vallecaucana. Ya regresamos a la sala de Jairo. Hablando con Chalo precisamente mientras teníamos el mensaje de Arroz Blanquita, el arroz amigo de las aves, de los periódicos de Cali, ¿no? Sí. El Relator, ¿cómo te El parece? relator. Diario Sí. Liberal. Pues, sí, era un periódico liberal, mi abuelo era liberal, Tu abuelo era una liberal. persona muy estudiosa, que fue ¿Cómo una llamaba tu abuelo? Ignacio Rentería Rioja. Ah, Rioja, dicen que los pasados de mi abuelo eran de la parte de Rentería en España y los Rioja. Tal vez mi tatarabuelo era un español y era Rentería Rioja, Rioja es donde hacen un excelente vino. Bueno, sí, de La Rioja, sí, hoy sí, sí, por sí, hoy. sí. Ave Bueno, María. mi abuelo ponía ¿Qué me dice, por favor? ponía el noticiero. Sí. Nosotros desayunábamos antes de ir al colegio oyendo las noticias. Mi abuelo era liberal, mi mamá era liberal. Eran de López Pumarejo. Y mi papá era un conservador, que comprábamos era El País, La unionista. El País, por él. Y El País lo leíamos la primera parte y después pasábamos también a los muñequitos, que era una página entera de los muñequitos. Ajá. Y peleamos por el periódico para leer las noticias, para ver. Y el relator, al mediodía, cuando yo venía al colegio Champañá, mi abuelo me pasaba la página editorial y nosotros teníamos entre el Cedro y San Fernando una casa, un patio muy grande, debajo de un palo de mango. Él fumaba un cigarrillo piel roja. Ajá. Y yo le leía la editorial en voz alta. Con inspirado acento. Porque él me enseñó más a leer el periódico bien, ¿ya?
Entonces él escuchaba y fumaba. ¿Sabes una cosa? Y eso fue una lección grande para mí. Querido docente, querido profesor, querido maestro Chalo, eso sí que es importante. Claro. A los jóvenes de hoy, ¿te parece bien decirles que aprendan a leer en voz alta para mejorar la dicción, Sí, para la claro comprensión? que sí. Además que se están ilustrando, porque están leyendo un pensamiento editorial de un periódico que Sí. seguramente se reunió con 2 o 3 personas y bueno, dijeron, vámonos por esta línea editorial, e escribieron un editorial muy bien escrito, que por lo regular es de los periódicos de Colombia. Qué bueno que lo leyeran, ¿no? Claro, y está al tanto de las noticias nacionales e internacionales y de lo que pasaba en el país. En esa época era una violencia impresionante, la época de los bandoleros. Decíamos, por ejemplo, el mosco, los pájaros, los pájaros, eso, lo del mosco, sangre negra, y, por ejemplo, pero habían cosas también interesantes, ¿no? Cóndores, no se entierran todos los Sí, días. exactamente, todas esas cosas. Y mi abuelo pero mi abuelo era una persona que fue estudioso, era un químico farmacéutico, Ajá. y él me explicaba las cosas muy bien. Entonces aprendí mucho. Cuando yo llegaba a la casa de mi mejor amigo Martin Graham, que el papá era uno de los grandes directivos de Uniroyal Croydon. ¿Cómo te parece? Allá en el barrio San Nicolás. En el barrio San Nicolás, él era un gringo. Ajá. Y a él le llegaban la revista National Geographic, Live, venía a Colombia, sí. Mecánica Popular y vainas del New York Times. Ajá. Y entonces yo llegaba y Marky no veía eso, sino que don Harold me decía, él sabía que a mí me gustaban, él las leía y eso es en a Chalo. Entonces me gusta, yo tengo una cantidad de National Geographic viejas. Ajá. Qué buena revista. Excelente revista. Aprendía muchas cosas y entonces se me volvió la cabecita se me llamaba, era del mundo. Claro, importantísimo. Importantísimos, claro. Por esa época venía también a Colombia una revista llamada Revista Cuba. Ah, Bohemia. Era la Bohemia, pero había una Cuba también. Sí, Bohemia cubana la compraba mi abuelo. La compraba mi abuelo. Selecciones. Selecciones Rare Digers. Selecciones de Rare Digers la compraba mi padre. Tu padre. Y nos la ponía, y la pasaba y la peleábamos. Es que peleábamos por el radio, peleábamos por el periódico. 12 hijos. 12. Almorzábamos. ¿Cuántos hombres? 8 hombres, 4 mujeres. Ajá. Un almuerzo en mi casa era increíble. No, pues, claro. Y había, los domingos había sancocho de gallina. El sancocho de gallina no ¿Cómo faltaba. Dilo cronológicamente, ¿cómo son tus hermanos? Mis hermanos son Jaime el mayor. Jaime el mayor. ¿Qué hace Jaime? Jaime trabajó en Carvajal en una época. Sí. Jaime ha trabajado en varias partes, ya. Después Alfonso, que unió en Carvajal, se jubiló. Sí. Estuve también en Carvajal. Ajá. Después sigue mi hermano Álvaro, que también trabajó una época en Carvajal, me parece. Y trabajó en varias partes como vendedor. Después viene mi hermano Oscar, que tú lo conoces. Sí. Que ha sido rector, ha estado viceministro, ministro. Gran aporte le ha hecho siempre a rector de la Valle. Cali. No, tiene un currículum. Era mi hermano el que me ponía como en orden a mí. Oscar, te me ponía en orden. Pues claro, es que yo era el deportista, sí. El artista, una cosa muy diferente. Claro. Como el salido como el loco de la casa. El loquito de la casa. El loquito. Entonces mi mamá era la que me apoyaba. Mi mamá escribía en el periódico cada 15 días en El País. ¿Tu mamá cómo? Mi mamá, Berta Rentería de Rojas. Ella escribía perfectamente bien. Ajá. Y cada 15 días mandaba artículos al País. Ya. Hacía cuentos, todo. Él es Hernando Rojas Rentería, nuestro invitado hoy en esta remembranza de Cali, en este hablar un poco en una sala aquí de todas las cosas de Santiago de Cali. Ya seguimos con él aquí en la sala de Jairo.
también de otra firma caleya que pues ya se extinguió hace mucho tiempo, que es J. Gómez, ¿no? Almacenes J. Gómez. Allí mi padre trabajó Ajá, ajá. muchísimos años como contador y Ujú. como él era el que organizaba realmente todo lo de J. Gómez, ¿no? Sí. Maestro, usted en la Secretaría de Cultura actualmente hace un recorrido, que es un recorrido, Por el centro histórico. el centro histórico de Ujú, Cali, sí, ujú. que es un recorrido muy apetecido y Sí, que va mucha gente a hacer el recorrido. Cuéntenos algo de ese recorrido. sí, ese recorrido es para que tengamos un sentido de pertenencia de nuestra ciudad. Si algo de los errores que tenemos los caleños es la falta del sentido de pertenencia por lo que tenemos. Eso está claro. Y, por ejemplo, han- veo hay muchas cosas que en el centro histórico que no se han conservado por pura falta de autoridad, de las autoridades de decir, no tumben, por ejemplo, lo del Teatro Aristi. Que lo... Semejante cosa tan bella el Hola, teatro, qué historia tiene Adolfo pues, Aristizábal, ¿no? y Adolfo Todavía lo Aristi siguen venerando. es un tipo que fue un paisa que llegó a Cali y le metió todo a Cali. Ajá. Es un tipo que, caramba, ese es admirable. Hicieron el Columbus, después el Teatro Aristi, el Sí. edificio Aristi, el hotel. El teatro es bellísimo. Ayer eran las clausuras del Colegio San Luis, de muchos colegios. Era, hay que ver los palcos que tenían. Sí, la estructura. La estructura ¿Qué era una tipo de belleza. edificaciones era, pues? Porque Como ya... eso tiene un parte como de Art Deco, y moderno, con una piscina en una terraza, La parte, en una sí, terraza, arriba, y sí. allí llegaban los grandes artistas que venían a Cali, y los grandes personajes llegaban allí, y al Hotel Alférez Real, que también, por favor, Ujú. lo destruyeron, lo tumbaron. Esa es la falta del sentido de pertenencia de nosotros, de nuestra ciudad. Por ejemplo, ese recorrido es que vayan con su cámara, van estudiantes, van personas profesionales, médicos, Ujú. van ingenieros, al que quiera ir no se cobra. Y tú los acompañas. Yo los acompaño y voy explicando, por ejemplo, eh, comenzamos el frente, eso queda al frente de la iglesia de la Merced, que en la Merced nació Cali en 1536, un 25 de julio. El 25 de julio de 1536 fue la primera misa en Cali. Y estuvo allí en la Merced. Y allí fue en una chocita. Cali no existía. Ajá. Eran los indígenas. Sí. Cuando llegó Sebastián de Belalcázar, Ajá. allí. ¿Qué comunidad había allí? Allá hay una comunidad religiosa, que eso, primero fue un convento, y fue el primer cementerio que hubo en Cali. Que ese cementerio después pasó al lado de la catedral donde está la Librería Nacional. No. Ese fue el segundo cementerio. Usted ve las fotografías, que de golpe por ahí tengo, en esas fotografías del Cali Viejo, hay una tapia al lado de la catedral. Es una tapia, ese era el cementerio. Ahí está la casa de la arquidiócesis, ¿ya? La casa de la arquidiócesis al lado, ¿ya? Ese es el cementerio. Ese cementerio después se fue al cementerio, A la primera. a la primera con 26 o 27, algo así. Ajá. Y por ejemplo en el Teatro Municipal vivía, era una casa donde de un negociante paisa, Ajá. y a la hija le dio lepra. Entonces todo, mi mamá, mi abuelo me cuenta que la gente pues, se iba para el otro lado, para el otro, se pasaba al otro andén, a la parte del andén de acá, Ajá. se pasaba y decía, es peligroso, allí hay lepra. El tipo se fue para Guardellosa, donde están Los se llevó a la leprosos, sí. hija y dejó la casa Ajá. abandonada. Entonces el señor Buenaventura, Quedó. Ajá. que estaba en el gobierno, cogieron la casa al tiempo e hicieron el teatro municipal. Esa es la historia del teatro municipal. Es que este hombre. Entonces, todas esas Profe, historias son buenas saberlas y que lo sepan los pro- caleños y uno los va explicando. profe, vení, perdona. Ujú. Cuando tú das clase, involucras tu Todas esas, clase con toda esa historia. claro que sí.
Cuando les muestro, por ejemplo, las fotografías del Cali Viejo, Ajá. por ejemplo, muestro, por ejemplo, ProArtes. Sí. Allí fue la primera gobernación en 1910. ¿Cómo te parece? ¿Ya? ¿Qué historia, qué clase, qué magistratura estamos recibiendo? Hernando Rojas Rentería, Chalo, hoy en la sala de Jairo. Químicamente bueno este hombre, ciudadano ejemplar. Ya regresamos. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Maestro, por favor háganos el recorrido de una vez como para que la gente se anime a hacer el recorrido con usted un sábado. Hágalo pues imaginariamente en este momento. Comience como si estuviéramos aquí listos Bueno, para despacharnos con esa historia, encontrarnos con la historia de sí. Cali. La historia del centro de Cali, ¿no? Del centro histórico. Centro histórico de Sí, Cali. sí. Ese es un programa que lo estamos haciendo desde hace más o menos casi 3 años. El recorrido del Con centro Luz histórico. Adriana. Con Luz Adriana y lo hice un año con María Elena Quiñones también. Y 2 años, A 3 propósito años de con María Elena Quiñones, está sí, sí. nombrada ahora directora de Valle en Paz. Esa directora de Valle en Paz, sí. ¿Sí? Directora de Valle en Paz. Qué bueno. Ujú. Ajá. Entonces sacamos, Bueno, profe, el y se relato. invitan a las personas que quieran venir, que traigan su cámara, nos cuida la policía, ¿ya? Y arrancamos desde donde nació Cali. Es la cuarta, es la cuarta, carrera cuarta donde está la iglesia de la Merced. Sí. Le damos la vuelta, tomamos fotografías inicialmente donde nació Cali, que es donde está la iglesia de la Merced. Ahí Sí, nació allí nació Cali el 25 de julio de 1530. Ahí estuvo el adelantado. Sí, sí. Y entonces damos la vuelta por la calle de la Escopeta, que son todavía que se ha conservado muy bien y esa calle es lo más de bonita para tomar fotografías. Y ya uno ve, cuando uno está dando la vuelta, uno ve ya el nuevo bulevar. Desde ese puente peatonal, uno todo como quedó de bonito el bulevar, que en verdad quedó bellísimo. Quedó bonito. Y ¿Sabes quién lo diseñó? en la época antes del alcalde Ospina, que se comenzó a hacer, se inició. Sí, Ujú. pero Eli Burkhardt. Eli Burkhardt, sí. Eli Burkhardt fue el papá, los Burkhardt arquitectos hicieron un edificio en la Plaza de Caicedo, y allí tenían las oficinas de los edificios clásicos de esa época, de los años 48, 50, unos edificios ya altos, donde está lo Llorea, el edificio Llorea. El edificio Llorea, ya ve, María. Cerca del edificio Llorea. Maestro, siga, entonces ustedes van ahí, le invita, mira esta fotografía, vea, maestro, vea. Sí. Les digo que vean esa, por ejemplo. Esa fotografía es el alférez es y el el alférez, edificio de Piel Roja, el edificio Perroa. de la Colombia de Tabaco. Este es el Teatro Isat. Teatro Isaac, sí, El Teatro señor. Isat, ajá. Ajá. El Teatro Isat. Todavía se conserva así. Sí, sí, eso más o menos. Esto es el Paseo de Olla. Es una fotografía que tomé hace muchos años. Famoso el Ya. Paseo de Olla. Eso es una de las cosas que se hace, por ejemplo, este es el edificio del Palacio Nacional de Justicia y en la otra esquina queda el edificio Otero, ¿ya? Que Sí. tiene una historia impresionante, bellísima. Inicialmente como fue programado por el señor Otero, que viajó a Europa y le gustó hacer eso. Allí fue el Hotel Europa y después fue la matanza del diner, Uf, que fue horrible en Cali. eso fue terrible. Fue horrible. Eso nos estremeció. Esta es Felicitaciones, Chalito. Este es Por el eso Hotel te admiro, Astoria, que es uno de los hoteles viejos de Cali, que afortunadamente no lo han tumbado. Este es donde al ladito donde me tapa Las Palmas era el cementerio. Había Ajá. una torre muy grande que en 1925 se tumbó. En esta esquina de aquí, este edificio de acá, Sí. es el edificio de los Burkhardt. Ajá. Ujú. Ya. Esta es la cuarta. Vea. B. Davis, felicitaciones, Chalito, por eso te admiro, ve.
José Luis Giraldo Escobar, ¿qué opina el profesor sobre el gran número de edificaciones antiguas que tumbaron, tales como el Batallón Pichinche, el Hotel Alférez Real, el edificio donde quedaba Avianca al lado del Puente Ortiz, el Palacio de San Francisco? Y también está con nosotros María Sofi Naranjo Hoyos. Saludos. Igual para ti. Beatriz Davis es una gran amiga. Sí. Qué bueno, que Sí, saludos. sí, sí. En el Batallón Pichincha, una vaina que allí queda ahora en este momentico el campo. Es uno de los errores más grandes que se han cometido. Sí. Cuando llegaron, es más, después fue el Colegio Politécnico. Ajá. Yo estuve allí 2 años como colegio. Me fascinaba. Porque me metía a una vaina antigua. Llegaba un profesor con un saco hasta acá. Impecable, Increíble, su corbata no, y sí. todo. Y yo nunca me olvido que mi papá me daba la plata de la semana y pasó, se quitó un sombrero y dijo, muchachos, no me han pagado, a los profesores no nos han pagado. Desde esa época, pues, no hay problema. Entonces todo el mundo le daba plática y yo leí todo lo de la semana. Y mi papá me vio venir, que venía caminando hasta San Fernando. Dios, ¿qué haces aquí? Y le dije, no, papá, es que le tuve que contar la verdad. ¿Qué cosa? En ese colegio, en ese batallón Pichinche. Bueno, ese batallón que lo destruyeron completamente. Son vainas. Allí llegaron los camiones inicialmente con la dinamita, los pusieron ahí un día antes del 7 de agosto. La gente del barrio Granada protestó que eso estaba como cargado de qué, porque 7 camiones. Entonces los trasladaron a la primera. A la primera con 26. Con 26. 5. Y allí fue la famosa explosión, la destrucción de esa, que por ahí debe estar la foto, de esa estación tan bella del ferrocarril. Que hubo, dicen, según el padre Hurtado Galvez, más de 1.300 muertos. Otros dicen que fueron menos, otros dicen que fueron más. Una fosa común, tiraban brazos, tiraban piernas, tiraban de todo. Eso fue horrible. Pero la verdad es que, y fue en la época de General Rojas Pinilla, ¿no? Ajá. Fue eso. Sí. Ah, muy bien. Queda uno sorprendido con toda esta historia. Fernando Rojas Rentería Chalo, hoy. Yo no soy historiador. No. No, pero profe, pero usted la conoce y la vive plenamente cada instante que va con estas personas y además es un artista consumado y un hombre, un docente, profesor, maestro, sí, caleño raizal, tiene todo el derecho a decir cómo era su ciudad antes. Estamos en la sala de Jairo, con un tinto de café Águila Roja calidad certificada. Pero bueno, el recorrido del centro histórico de Cali comienza ahí en la Merced y termina ¿dónde? Termina en el Boulevard. Cuando terminamos la foto que tú me mostraste, que está el edificio Coltabaco, por ejemplo, este que estás mostrando ahí es el templete. El Coltabaco y lo que era el Hotel Alférez Real, que fue algo para nosotros, los caleños. Este templete se construyó para la conferencia episcopal, ¿no? En 1948, cuando vino un delegado del Papa. Mis hermanos mayores fueron a eso con mis papás, porque del Peñón pasamos, yo no había nacido, yo nací en el 50, 1950, en la mitad del siglo pasado. Y pasamos a, mira esto, Caracol, ¿esta qué es? Estamos perdidos ahí. Aquí no lo alcanzo a ver bien. Este es parte del centro histórico. Bueno, el edificio Coltabaco, allí terminamos, en toda esa esquina. Sí. Y donde estaba el antiguo correo en el Puente Ortiz. Ajá. Que era bellísimo, eso también lo tumbaron. Eso no lo han debido tumbar. Eso era historia impresionante. El Puente Ortiz, que ha cambiado mucho, cambiaba.
Tú ves las primeras fotografías del Puente Ortiz, era como de 2,5 metros, 3 metros. Y se fue ampliando y se fue ampliando. Y hasta en ese sentido fue muy bueno. Ajá. Y se hacían los fotógrafos. Fernel Franco, el gran fotógrafo caleño, que era del norte del valle, Sí. comenzó a tomar fotos allí. Después fue contratado por el periódico Occidente de Cali. Ujú. Y artísticamente es de los grandes fotógrafos que ha dado la ciudad. Comenzó ahí en el Puente Ortiz. ¿Te acuerdas que uno tenía que bajar unas escaleras Sí, las gradas para el para, correo. para ir al correo, Para ir a al los correo, apartados de a los Avianca? apartados. A los apartados de Avianca. Qué lindo era por ahí todo eso. Ahora el apartado es el celular. El apartado. Los tiempos, Maestro, ha sido un placer enorme de haberlo tenido aquí en la sala de Jairo. ¿no? Ajá. Por favor, continúe enviándonos toda esa Claro, con el historia, mayor gusto. los boletines. Cuente con nosotros. Gracias por las invitaciones que nos ha hecho. Lo felicitamos por toda su labor. Gracias, hombre. Muchas gracias. Y de parte del Centro de Memoria Cultural y la Secretaría de Cultura con Luz Adriana y la coordinadora Vania Guerrero, que fue también de turismo muchos años, fue una gran señora. Estamos haciendo una gran labor y obviamente para todo el público caleño. Sí. Te agradecemos mucho y te estás invitado al conversatorio, ¿no? Muchas gracias. El 24 con las demás personas para que hablen del fútbol, que es una afición bastante grande en nuestra ciudad y tiene muchas historias. Te esperamos el 24 a las 6:30 de la tarde. Muchas gracias, profesor, muy amable. No, sí. Hernando Rojas Rentería, Chalo, hoy qué privilegio tenerlo, una memoria histórica de Cali aquí y a su manera es docente de la Autónoma. No, pues ha sido docente de la del Cauca, de la Autónoma. ¿De qué más, profe? De colegios. De colegios. De algunos colegios. Ajá. Ajá. No, y trabajo mi pintura, pues Tu obviamente, pintura, y mi fotografía. tu fotografía. Gracias, profesor. No, a ti, Hernando, muchas gracias. gracias.